Ok, Alejandro, entonces nos comentabas en un momento que tú conoces Alcohólicos Anónimos a tu temprana edad. ¿Cómo fue eso? Sí, fíjate que mi papá es alcohólico, entonces, de alguna manera, él sí tenía contacto con Central Mexicana, pero yo no conocía, a pesar de que mi papá, pues, forma parte de los grupos, pero por ahí, de manera independiente o personal, yo trabajaba en una empresa y vi un cartel de Central Mexicana. Entonces, pregunté y se motivó para llevarme un anexo, ¿verdad? No era anexo, era clínica porque tenían doctores y homeópatas, entonces, rollo de desintoxicación. Entro ahí, creo que estuve alrededor de 15 días en desintoxicación y al salir, mi papá me preguntó que si quería ir a un grupo. Entonces, Dice, no, gracias. sí traía ya la intención, porque la clínica, me hablaron pues que saliendo tenía que buscar un grupo. Entonces, en este lapso de salir, pues yo acudí a un anexo, estaba y me regresé, no, nomás vi por fuera y vi que era puertas cerradas. Entonces me regreso a mi casa y está mi papá. Y me preguntó que qué onda, que por qué no había entrado a la junta. Le dije, no, pues que estaba cerrado, pero era un anexo, a puertas cerradas. Entonces me dijo, déjate, busco un grupo. Y de ahí llego al grupo Rancho Nuevo. Él conocía de los grupos y me lleva al grupo Rancho Nuevo, donde ingresé a Central Mexicana y pues se me dio mi información de lo que eran los grupos de autoayuda de Alcohólicos Anónimos. Pero vamos a hacer un retroceso. Sí, adelante. Sí, se adelantó el memo, se fue a lo duro. A la ¿Cómo yugular. es que Alex a qué edad empieza a consumir? ¿O cuál es su droga de impacto? ¿Qué es lo que consume? ¿Alcohol, cerveza, vino, drogas? O sea, ¿qué fue lo primero que te enganchó a ti? Sí, sí, sí. Pues la primera sustancia que yo consumí fue el alcohol. Este, fue el alcohol y fue porque íbamos a salir de la secundaria y fue la cerveza. Entonces, en el convivio de la despedida, tenía 14 años y previo a salir de la secundaria fue cuando, pues en las juntas o reuniones de compañeros, en la casa de un amigo, su papá lo dejaba tomar. Entonces, ahí encargamos unos cartones de cerveza y todo. Y fue mi primera vez que probé el alcohol, así como tal, en cerveza, en caguama. Y me gustó. Desde que salimos de la secundaria hasta la noche, nos la pasamos tomando, como a las 9 10. Porque pues yo tenía 14 años, entonces tenía que llegar a mi casa. Y toda la tarde, en el transcurso de la tarde, pues me tomé 5 caguamas. Y me Entonces sí te gustó. pusiste medio fumigado. Sí, eran las caguamas las chaparritas, Las ballenitas. las ballenitas, no eran las mega, que después, posteriormente, ya estando en el grupo salieron esas, las mega. Pero eran unas caguamas Chaparritas. chaparritas, unas ballenitas. No, pero Y 5, no manches. O sea, ¿Para digo, ser la primera vez? fue en el transcurso de que salimos de la secundaria, como desde las 2 a las 9. Y ahí, Mariadonas. mareadonas, pues sí me fui de la casa de mi amigo a mi casa, me fui arrastrando la cabeza por la banqueta y fue una sensación pues chida, la verdad es que sí me gustó la sensación, la euforia que te produce y como llegué a mi casa y no había nadie, ni cuenta se dieron, entonces llegué, me bañé y se me bajó. Entonces eso para mí pues fue algo chido, pues, porque yo dije, pues es algo bien, te pones bien, y se me quitó, pues lo voy a seguir haciendo. Y cuando fue la graduación de la secu, recuerdo que fue en un hotel y como todos éramos menores de edad, de 14 15 años, pues no nos
obvio no nos dejaban meter alcohol, pero aún así metimos. Y abajo de las mesas teníamos botellas. Cuando se termina el evento, fue en el Hotel Aranzazú, ahí en el centro. Mi papá tiene una casa ya para la calzada y nos fuimos como unos 20 compañeros a seguirla. Puro vodka con jugo. Y fue mi segunda borrachera ahí. Y y esa sí me pegó como al quinto vodka. De estar tomando tequila, pero al quinto vodka ya ahí sí, recuerdo que me paré al baño y me noqueó. No, no alcancé a llegar al baño hasta el día siguiente, me acuerdo. Sí, sí, sí. Entonces empiezas a beber de una manera, pues, normal, común, ¿no? O sea, social, ajá, de cotorreo. ¿Y en qué momento Alex empieza a pensar, o es más, en tu proceso de alcoholismo llegaste a pensar que se podría salir de control? No, es que fue, los 14 años fue esporádico. Ahí con los amigos de la cuadra fue cuando empiezo a juntarme con ellos. Empiezo a ir al estadio, a conciertos de música. Y ya se empezó a hacer de cada semana, ¿eh? Al principio era cada semana, nos juntábamos. Y a los 15 años, luego saliendo de la secundaria, fue un concierto y probé la marihuana con el alcohol. Cosa que también pues me gustó, ¿verdad? Me gustó y veía los colores más nítidos, los sonidos de los carros, los escuchaba pues muy agudos, ¿sabes? Y tenía como que los sentidos te los despierta, la marihuana en esa primera vez. Y escuchaba los colores, como dice Brandon, la boca se me secaba, pero pues con el alcohol me la bajaba, y la cerveza más que nada. Y me gustó, y entonces ya era cada semana, obvio que eso era en cuanto salí de la secundaria y entrar a la preparatoria, pero era un grupo de amigos donde yo podía estar con ellos todos los fines de semana, empezar desde el viernes y terminar el domingo a tomar y ya el lunes presentarme a la escuela, como si nada. El problema fue que a lo que se hizo adicción rápido fue a la marihuana. Porque el alcohol casi era de fines de semana, pero la marihuana ya tenía que estar pues diario consumiendo. Entonces iba a la prepa y fumaba antes de irme a la preparatoria. Entonces, eso sí lo agarré de diario y en la mañana, tarde y noche, ¿eh? Y el alcohol los fines de semana. Pero ahí todavía lo seguías, o sea, tú fumabas marihuana y lo seguías haciendo como un cotorreo, porque ya incluso ya se empezaba, bueno, yo en mi caso cuando fumaba ya mota diario ya lo hacía como, es algo cotidiano antes de cualquier rutina, no había problema, y aunque no estuviera con amigos, o sea, lo adaptaste ya como a una manera de vivir, el fumar marihuana en ese, como un cigarro, ¿sí? Sí, como fumar cigarro, porque hasta cierto punto no me ocasionaba problemas ni en mi casa ni en la escuela, aparte que era a escondidas, no, natural y aparte lo hacía a escondidas, o sea, mi familia obvio no sabía que yo fumaba. Esa es otra de las cosas, pues, o sea, sabían que tomaba los fines de semana y todo, pero aún así, lo que era la marihuana, no sabían que consumía droga. Entonces, en ese sentido, sí fumaba, pero a los 16 años, 15, a escondidas, hasta que me la encontraron, ¿eh? Entonces, empiezas a beber cuando sales de la secundaria, 13, 14 años. Luego haces contacto con la marihuana ya en la prepa. Uh-huh. ¿En qué momento empieza a haber llamadas de atención, si es que las hubo por parte, por ejemplo, de tu familia? De, oye, güey, ¿qué pedo? ¿La estás cagando? ¿O no hubo nada de eso? Sí, prácticamente lo que hacía yo con mis amigos, que, por ejemplo, yo empezaba el viernes, a veces nos íbamos de viaje, de rayo, hacia cualquier lugar.
decir, amanecíamos en Puebla, luego nos íbamos que a Toluca, luego que a la playa allá para Maruata, o allá para Colima nos íbamos. Planes Conocí, tranquilos, pues. sí, era de que vámonos y a veces con 50 pesos hasta Monterrey, a Ciudad de México. O sea, me aventé casi 3 años así. Un día fuimos al Cervantino. La neta nomás me acuerdo cuando fui porque preparamos un agua loca. Y ya no me acuerdo hasta que regresé, que me regañaban me di cuenta cuando regresé y que me regañaron porque venía todo rayado, pero yo no me había dado cuenta. Y hasta que me dijeron, vete al espejo, me metí al baño y estaba todo rayado, pero la neta es que no me acuerdo. Acuerdo que fui al Cervantino, pero no me acuerdo qué pasó allá ni nada. O sea, vine 3 días y la neta no me acuerdo. Y pues regresé bien rayado de la cara, sin bañarme. Son lapsos que no recuerdo, ¿ah? Y de esas tengo varias. De ahí para el Real fueron así. Oye, Sales, pero ahí en esos casos, digo, a mí también me acuerdo lagunas mentales, les dicen ya en la comunidad. Ahí no te alarmaban en a un inicio bueno, a un inicio no alarman, pero ¿qué show? ¿Qué pensabas tú de de esos olvidos? Sí, fíjate que como todavía estaba más chicos, te digo que era la etapa de la preparatoria, pues de alguna manera nunca falté a la escuela, ¿ah? O sea, si acaso faltaba un día, el San Lunes o así. Pero no, a mí se me hacía bien chido, o sea, irme de RAI y andar en las carreteras a las 3, 4 de la mañana y parando trailers a ver De aventura. a ver cuál te daba RAI de aventura, subirte a los trailers, ir cotorreando con los choferes y pues que te van enseñando cómo se maneja el trailer y todo ese rollo. No mames. Y esa toda madre, llegar a un lado y talonear para unos tacos o para seguir pisteando. Y pues para mí era algo chido, la verdad. Siempre yo lo disfrutaba. Hasta cierto punto me gustaba. ¿Eh? Oye, Alex, y por ejemplo, en el grupo hay un tema, o más bien en la literatura, hay un tema en la que dice que el alcoholismo es una enfermedad incurable, progresiva y mortal. Aquí vemos en tu experiencia que empiezas a lo mejor con unas caguamas en la secundaria y gradualmente vas cambiando tus drogas de consumo. Ya empiezas con la marihuana, el tema del vodka, empiezas a... Desatendiste, por ejemplo, el tema de los estudios por darle rienda suelta a la aventura, al cotorreo. Sí, yo estuve en 2 preparatorias. En la primera, al segundo semestre me corrieron, ¿ah? Porque pues me peleé. Aparte mis actitudes eran como muy de rebelde y me vale todo, ¿ah? Y en la primera secundaria, en la primera preparatoria que estuve, 2 semestres me corrieron. Me cambio a otra preparatoria y no me corrían, aunque me metía oliendo marihuana y todo, porque como era de paga, pues me la fiaban. Pero sí tuve problemas, pues yo siempre fui de calificaciones de 9, de 10. Y estaba que de repente un semestre reprobaba 4 o 5 materias o 6. Entonces, pues sí llegué a tener problemas en la escuela. No faltaba porque me gustaba meterme a echar desmadre adentro a pistear y yo adentro de la escuela pisteaba y me drogaba, o sea, y me gustaba como esa actitud de estar desafiando a los maestros y yo sabía que no me iban a correr, pues, a final de cuentas. Pero varias veces sí me llamaron a dirección porque se dan cuenta que metíamos botellas y aparte fumaban marihuana allá adentro. Y en estas situaciones empezó a haber llamadas de atención, por ejemplo, sabemos que sí, pues en el ámbito escolar, pues empieza los maestros, ¿no? Y la dirección. Pero en tu casa, ¿cómo tomaban esta parte de, cabrón, pues oye, este güey era buen estudiante y entró a la prepa y ya no está en esa, ya tuvimos que cambiarlo, se cambió? ¿Empezaron a notar el alcoholismo en tu familia? Sí,
pues en la preparatoria le avisan a tus papás, ¿sabes qué? Su hijo estas actitudes, al parecer consume droga, obvio mi mamá se enteró, ya era de que me encontraba la marihuana, en los pantalones, entonces ya empezaba incluso a consumir pastillas. Yo recuerdo que una vez me metieron a la curva porque traía pastillas, ¿ah? Y no supo mi mamá, o sea, yo me aventé ahí 48 horas, me dejaron salir y un amigo creo que, no sé si pagó, no sé qué pasó, que me dejaron salir, pero te daban una hoja, como de que ya se había pagado como la multa, pero ahí decía por psicotrópicos y pastillas o estupefacientes. Y fue de la manera que se enteró mi jefa, pues, de que yo consumía, porque me dio la nota de la curva. Ajá, que traía psicotrópicos y aparte ya me había encontrado marihuana en los pantalones y así. Pero ahí, o sea, no, pues que te ibas a frenar, ¿no? Ahorita que decías de su mamá, no, bueno, no sé tu mamá si lo creía o no, yo mi mamá cuando le dice, no, tu hijo ya anda como mal, no, ¿cómo creen? Pues mi hijo es muy bueno, ¿no? Muy bueno. Así, pero tu mamá cómo empezó a asimilar la situación. En ese momento, dices, tenías que una edad de entre 16 y 17 años. ¿No se alarmaban ellos o quisieron hacer algo en el momento o cómo lo asimilaron? Porque de ahí me imagino que empezaste a pisar, pues, el acelerador a fondo, ¿no? Sí, hasta cierto punto sí se preocupaba, pero no tanto, o sea, como que pensaba que era una etapa que lo iba a dejar. El problema es que, pues no, o sea, o sea, porque fue una caída, luego volví a caer a la federal. 14. Una vez, de hecho, aquí en Zapopan, de aquí de la Basílica, me bajaron de un camión, ¿eh? Iba ya ahí tonchando. Estaba ya en las finales de la prepa, ya empecé a consumir otras sustancias. Y traía más cosas ilegales, pues como cualquier drogadicto, andas borracho y de todo lo que se cruce. Y nos bajaron de aquí, yo iba con un compa y nos llevaron acá por las 19 hermanos, está la federal, y ahí nos dejaron. Ya de ahí te llevan a la 14 para la penal. Y la mamá de mi amigo con el que iba fue y nos sacó. Entonces, esa señora era amiga de mamá y fue ella a decirle. Entonces ya eran varias, eran seguidos cada fin de semana, yo creo, Oye, tiro por viaje. Oye, pero qué pedos, ¿cómo uno ya estando ahí de una sustancia brincas a otra, ¿no? Ahorita Pues lo más fácil. estaba pensando, o sea, ¿cómo de un pedo ya brincas a otro? Pero ¿qué busca uno, no? Ya al brincar de lo que era, ya no llena el alcohol, ya no llena la marihuana, ya no llenan las pastillas. ¿O qué sensación ya buscaba Alex? Sí, fíjate, todos los viajes siempre preparaba, o sea, de cajón, o sea, como que era el ritual. Un agua loca, un garrafón de 20 litros, le vaciábamos, echamos su respectivo Kool-Aid o suco y un galón de 5 litros de tonalla o cananas de 5 litros, su suco, su batida, y eso era el ritual, ¿ah? Ya eran 3 días que sabía que, y llenábamos 2 garrafones, ¿ah? 2 garrafones, pinche viaje que te estoy hablando, 3 días, y marihuana, o sea, eso era como que el ritual de cajón. Y Era la canasta básica. Ajá, era como la meta. Entonces, pues ya estando allá, pues se acababa y lo que cayera, y ahora No, sí y empezaba. luego no falta que en la peda ya llega un güey que se acopla y este güey trae salvia, trae pastillas. Sí, no faltaba el que llegaba con medio litro de Tonsol y luego otro con pastillas y luego a veces le vaciaban pastillas y luego a veces estabas fumando marihuana y ya uno que le había puesto piedra al toque Un cóctel. o haciendo un primo de cocaína y cigarros. Y es que Y pues pasan y pásala y tú estás ahí en la bolita y pues
te toca también. No, te toca. Y es que ahorita que mencionabas de los traileros, ¿verdad? Como ya estando ahí en la bola, o sea, cada personaje que llega al cotorreo, y creo que ahí hasta cierto punto está chido, ¿no? Está chido, el pedo es cuando ya, pues ya te empiezas a quedar solo, ¿no? O sea, ya después que no hay como con quién loquear y ese, o ya incluso que ya no hay loquera a veces y empiezas a talonear ya otros métodos, ¿no? O cómo fue ahí contigo cuando empezó a incrementar ese show. Sí, fíjate que mi proceso de la prepa yo creo fue en el alcohol, la droga fue lo más chido, porque mi única responsabilidad era estudiar. Entonces, pues yo mientras fuera a la escuela, ya cumplía y el demás rato me dedicaba a drogarme. Ahora en la escuela, que según eso era de paga y que iban gente bien de una sociedad económica media, o sea, no muy alta, pero sí media. Y resulta que ahí conocí amigos que consumían pegamento y piedra. O sea, que estaban más locos a pesar del tipo de escuela que era. Y fue con los que yo me junté. Y también en la prepa busqué siempre amigos drogadictos y borrachos, ¿eh? Era de que salíamos de la prepa y íbamos a las salitas, al billar o al paro, íbamos al dama. A veces nos íbamos a la casa de un compa y a veces no había nada, él tenía peyote y pues saqué peyote o hasta el jarabe nos llegamos a tomar, porque decían que ponía loco. Yo la neta, yo no lo probé, pero pues así, mi compa sí se llegó a intoxicar de que se ponía bien mal, se chingaba 2 frascos de jarabe para la tos. El broncolí, no, del pinche jarabe, del que te dan es en las similares. Y sí, pero pues ahora sí que resultó que salió peor, pues, entrar en esa escuela. No, y yo creo que la parte esa de que decía mismo ahorita de que ya no te llena una sustancia y buscas otra, creo que más bien es no tanto que no te llene o a lo mejor no hay la conciencia de que te llena o no, sino más bien que está en el circuito, en el círculo donde estás, llega la cereza al pastel y pues ya estás ahí, güey, o sea, como por qué no, ¿no? Y aparte a eso le agregas que uno tiene como esa parte de rebeldía y de, pues sí, de querer rebelarse y decir, ah, pues ir a darles en la torre. Yo así lo veo, ¿no? Porque yo en algún momento, o sea, a mí mi fuerte fue el alcohol, la cerveza, pero en alguna ocasión probé la cocaína y pues porque me la invitaron. Pero, Sí. o sea, sí decir, güey, yo voy a ir a comprar, la neta, contadas veces. Porque decía, pues no mames, o sea, esa madre te baja lo pedo y yo lo que quiero es andar pedo, pues no hay sentido, ¿no? Pero, pues estás en el ambiente y te va a tocar, güey. Desafortunadamente creo que ahí la situación en la que te enganchas más de una cosa que otra, ¿no? Que en tu caso, pues es como dices, ¿no? Que la marihuana fue como la que te enganchó más, vamos, ¿no? Sí, 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 sí. Porque fíjate, ahorita que decías de la cocaína, yo nunca fui a comprar. O sea, era todo porque en el círculo donde me movía, sacaban y me daban. Pero lo que sí era, yo buscaba más era el, el tiner, la marihuana, los hongos. O sea, eso sí yo los buscaba, el alcohol. O sea, era que yo de mi parte iba y compraba, iba al paro, ¿verdad? El pegamento. Pero ya lo demás era lo que es la piedra y la cocaína era de cuando me regalaban mis amigos, ¿ah? O que ellos le ponían ahí al confeti al cigarro, pues órale. Pero en ese laxo, ¿qué te engranó? Porque ahorita que decías de la piedra, es muy raro cuando pruebas. Bueno, yo en mi caso, la verdad, probé esa madre y no me engrané. Pero llegué a ver camaradas que no, esos se engranaban en ese y también era otro show. Ahorita que decías de la coca, digo, yo sí llegué me encantaba ese show de la cocaína, la sensación, ¿no? Sí, de sentir el corazón alterado. Pero de la pierna, no, es muy diferente. ¿Te engranaste en ese pedo de la pierna o no? No, muchas veces mis amigos con los que yo estaba, si eran adictos a la piedra, pero como yo siempre me junté con más grandes, a veces no me querían dar por lo mismo. Y yo los veía que ya no traían dientes o así. Y, La del y hasta pollito. eso eran drogadictos responsables porque sí me cuidaban. Me decían, no, güey, tú no consumas eso.
no consumas eso, ¿ah? Entonces era muy rara vez así, más aparte a mí esas drogas, la verdad es que sí me causaba miedo o respeto de que yo veía cómo perdían todo, pues. Entonces hasta cierto punto las veces que lo probé, me gustó muchísimo, Pero pero había conciencia. la verdad le alcancé a agarrar miedo y me saqué. Yo creo que sí, si hubiera fumado otras 2, 3 veces, sí me hubiera engranado en eso. Y entonces, hace rato decías algo que me llamó la atención. Dices que la etapa de la preparatoria fue como top, así lo chido, pues, en la prepa. ¿En qué momento Alejandro empieza a tener problemas producto de su consumo? ¿Y qué problemas empezó a tener? Sí, lo que pasa es que yo pensaba que así iba a ser toda mi vida, ¿ah? Como de fiesta, disfrute. A los 18 años, mis papás me dicen, ¿sabes qué? Pues te tienes que ya ir a vivir a otro lado para que te independices y ya empieces a ser responsable. Ya saliste a la preparatoria, tienes 18 años, pues ya debes que ser una persona adulta. Entonces ya empiezo a vivir solo y la verdad es que en ese proceso de empezar a vivir solo, empiezo a trabajar en una fábrica y empiezo a conocer otro tipo de personas que eran más de alcohol, más de banda, que ir a los antros y así. Al billar, pero el hecho de que yo ya me hiciera responsable, como que ya entré en otra frecuencia, pero la verdad es que fue cuando empecé a fondear, pues, porque como ya vivía solo, ya no había así como el poco límite que tenía con ¿Qué mis te frenara? padres o con mamá, que tenía que llegar a mi casa. Pues acá cuando vives solo, pues no llegas a dormir y no pasa nada, nadie te está como vigilando a ver qué está haciendo este compa. Y el vivir solo a mí me empezó a hacer fondear, o sea, te estoy hablando de los 18, 19, ¿verdad? Que antes de llegar de saber que era un grupo, de los 18, 19 años, a mí el alcohol me pone muy mal. O sea, el alcohol sí hace que me den lagunas mentales. Yo tomaba, y lo combinaba con droga, pero en ese lapso de que trabajé en esa empresa era más alcohol, pero a mí el alcohol me pierde. Entonces muchas veces perdí la memoria en ese trabajo. De hecho, yo me salí de ese trabajo porque pues hice varias cosas que no me acuerdo y me echaban carrilla. Entonces era tanta la pena que sentía que me salí. Ay, que anduviste besándote con fulana, con una viejita o así. Con un Y yo, compañero, ¿verdad? fíjate, andaba con una muchacha, una señora de ahí y nos sacaron del caudillo. ¿Qué andaríamos haciendo? Para Pasándola que, bien. o sea, para que te saquen de ese lugar tan corriente, necesitas ser más corriente que los que están ahí, o sea, y Ya de estaba esas crítico, varias, pues. sí. Pero ahí ya te empezabas a alarmar o nada más cambiabas, ¿no? O sea, dices, no, me salí de ahí y ahí como, bueno, yo en mi caso... Sí, sí, porque yo en mi caso, ay, güey, ya medio la regué en un lado y me movía, ¿no? Y, y fue muy difícil, o sea, yo ahí más bien, aquí tú eres el bueno hoy, ¿no? Hoy nos vamos a enfocar mucho en ti. ¿Cómo fue eso? O sea, te vas de ahí y te asustas un rato, la quieres hacer seria, o dices, no, ya, porque llegan laxos, ¿no? Como de, no, güey, la neta, sospecho, como que tengo la duda de que algo anda mal. Pero, ¿qué pedo ahí? ¿Cómo continúa? Porque me imagino que fue aumentando, fue más grave cada vez, ¿no? Sí, no, pues saliéndome de ahí como la cruda moral, que te da unos días, ya voy a cambiar, ya le voy a echar ganas, voy a entrar a otra empresa y ahí sí la voy a hacer, ahí sí la voy a hacer, voy a socializar bien y ya cuando vayamos a tomar no la voy a regar. En ese lapso conozco una chava y me enamoro y así, a ella no le gustaba que me drogara. Entonces yo mucho tiempo le engañé que pues ya no me iba a drogar ni nada y que a veces iba a tomar. Pero la verdad es que ya cuando traes el vicio ya no lo puedes ocultar, ¿ah? Y ya ahí en esa empresa que entré, la segunda,
que según yo ya me iba a portar bien, fue donde vi el letrero. Vi el póster de que si tenías problemas con tu manera de beber. Y fue cuando entré a la clínica, ahí pedí información en el trabajo, en recursos humanos. Entré a la clínica, me dijeron, sí, te vamos a apoyar. Yo no sabía de nada de anexos ni de clínicas. Me dijeron, mira, hay una clínica y un anexo, ¿a cuál te quieres ir? Yo no sabía nada. Y me dijeron, en uno te van a tener sometido y en el otro pues va a estar con tu cama y todo, ¿ah? De la cama. Y dije, no, pues uno que tenga mi cama, porque en el otro me dijeron que iba a dormir con muchas personas. El que tenga mi cama. Y fíjate que esa clínica estaba ahí en Colinas de San Javier. O sea, sí, teníamos vacaciones, teníamos gimnasio. Oye, pero antes de que continúes con esa parte, o sea, decides, cuando ves el poste, decides, antes de que continúes narrando eso, o sea, ¿qué despierta en ti ver? El enamoramiento. Sí fue por el amor. Sí. A huevo, sí. O sea, yo quería quedar bien con esta chava porque de allá le voy a echar ganas. Yo ya me había casado ahí con hijos. No, me ha pasado. O sea, no conocía la enfermedad. O sea, tenía buenas intenciones yo, según eso. Sí, te entiendo. Bueno, sigue. Ya me metí 15 días y dije, no, pues ya cambié, ¿verdad? Ya cambié. Ahí en la clínica me sugirieron, busca un grupo. Me regalaron un libro de AA y me dijeron, busca un grupo, asiste y pues sigue tu recuperación ya de manera personal. Y es donde empezamos la plática ahorita. Ahí es donde entra mi papá y le digo... Rancho Nuevo mencionaste. Sí. Y me lleva al grupo Rancho Nuevo. Es donde conozco Alcohólicos Anónimos. Pero ahí, por ejemplo, Alex, cuando llegas a la clínica, sí son 15 días los que te avientas. Uh-huh. Ok, y en estos 15 días, ¿qué pensó Alex con respecto a su forma de beber? ¿Hay algún momento de inspiración y de motivación, de querer cambiar? ¿El paso de tu vida de... ¿O nada más dices, güey, ando enamorado, quiero hacer las cosas bien y ya? O sea, ¿sí te concientizaron sobre tu problema o nada más fue como seguir el hilo de lo que estabas haciendo? No, sí, o sea, yo me la creí, me regalaron un libro de 12 pasos y yo estaba convencido, dije, no, yo ya soy otra persona. Hacíamos oración en la mañana, en la tarde hacíamos constelaciones y luego, y como estaba enamorado, y la muchacha esta me dijo, es que si no dejas de tomar o de drogarte, pues ya mejor hay que terminar, ¿ah? Y yo dentro de mi enamoramiento yo dije que sí lo iba a lograr, ¿verdad? Pero creo que me duró muy poquito el gusto. Pero sí me gustó. Y sí, de hecho yo mismo le pregunté a mi papá que me llevara al grupo, porque sí había la idea, o sea, sí había la idea de cambiar. En este punto, ¿qué edad tienes? Ya estoy en los 20, estoy a finales de mis 19 para entrar a los 20 años, entonces, o a principios de los 20 años. Llegas al grupo Rancho Nuevo, ¿cómo son esas primeras reuniones en el Rancho Nuevo? ¿Cómo te sientes? Fíjate que me gustó mucho lo que compartían los compañeros, los temas, todo. Pero sí había algo que, oye, de todo lo que yo venía y luego yo veía, la verdad es que sí vi puros señores, ya de 50 para arriba, la neta. Puro viejito, pues. O sea, el más chavo tenía como 50 años. Y sí me gustó. Una cosa que yo no había tocado fondo, yo todavía traía, ahorita me doy cuenta que no había tocado fondo, porque 2-3 meses y yo ya empezaba, duré como 3 meses y empecé a consumir de nuevo marihuana y dejé de ir. O sea, en cuanto fumé marihuana yo dejé de ir y ya sí seguí con la relación con esta chava como manipulador, según yo ocultando, o que ya había cambiado, que no había necesidad de un grupo, y ya no quise asistir al grupo. O sea, me duró, por eso te digo, me duró poquito las ganas de pero ahí querer para cambiar. Tomar la decisión de volver a consumir, así fue pasajero, como de plano, esto no es lo mío, o hubo una circunstancia o
o así nada. Sí, pueda, porque digo, si llegaste a ser así muy niña como yo, que de repente la niña que me gustaba, que nunca le dije que me gustaba y no me peló, por eso encontraba maneras de beber, ¿no? O sea, yo, no sé, pasó un suceso, una situación, o nada más tomaste el valor y ya, vámonos de aquí, vuelvo a consumir. No, pues me llegó la obsesión. Es que yo creo que más bien es algo que vas maquilando con el paso de los días, ¿no? Empiezas a contarte la historia de que, ay, es que estos güeyes ya están bien viejitos, pues ya le pasó por pendejo, bla, bla. O sea, empieza la mente a darte la razón. No necesariamente, yo es más, yo creo que un suceso eh, o un problema fuerte difícilmente bebes. Creo que es más propenso a beber uno en situaciones tranquilas. Bueno, yo sí lo veo y creo que ese es el caso, ¿no? O sea, te la Sí, fuiste vendiendo poco a poco. sí, pues es que se acomodaron las cosas. En mi casa, pues ya veían bien de nuevo, ya la morrita ese ya andaba conmigo. Pues se acomodó todo y dije, pues ya, está todo bien. Me la creí. Y la verdad es que no, o sea, más que nada fue eso, la confianza En sí mismo. y la vanagloria de la juventud de que dices, "Ay, güey", o sea, unas simples normas de conducta, de decoro, la voy a hacer en la vida. Voy a entrar a un trabajo de gerente y de ahí al éxito, ¿verdad? Nomás, pórtate bien y ya aprendiste aquí que es donde no la debes que regar y ya la vas a hacer. Y eso me dio confianza y esa confianza hizo que me fuera del grupo. ¿Y qué Sí. tal en esa ida, mi Alex? ¿Cómo le fue? Fíjate que en ese grupo estuve 2 veces. Esa vez me fui y regresé y duré 8 meses. Fue para la convención del 2007 que fue en Guadalajara. En ese periodo me fui yo a beber. Me fui y todo. Y yo andaba pisteando en San Juan de Dios y yo veía los camiones de Alcohólicos Anónimos, de todos los compañeros que venían de otras partes de la República. Y andaba bien pedo, bien drogado ahí por toda la calzada. Y y yo veía muchos camiones y muchos compañeros. Y yo en mi mente dije, tengo que regresar al grupo algún día porque sí estaba chido. Pero yo te digo porque en ese lapso yo con esta muchacha duré 3 años, con la que les comento, o 2 años y medio. Y tuve muchos problemas con ella. Total de que al final de cuentas terminamos, ¿ah? Pero, seguido me amenazaba que me iba a dejar y era cuando yo quería volver al grupo. Pasa la convención y yo regreso al grupo a ese Rancho Nuevo y duró 8 meses, ¿ah? Duró 8 meses en el grupo y ya la chava me decía, o vas al grupo o vas conmigo. Ay, ¿Quién te entiende? Entonces ya la segunda vez yo me salí por irme con ella. Porque iba al grupo y me decía, ¿y qué haces en el grupo? Iba, escuchaba las juntas conmigo y hasta los compañeros se molestaban. Que pues, decían, ella que viene al grupo. Y ya después me decían, no, es que no vayas, tú no necesitas estar ahí todos los días, estás bien chico, ellos ya están grandes. y por ejemplo, en ese proceso, ¿tú crees que tú ya estabas medianamente afianzado en esos 8 meses con él? Porque a lo mejor los primeros 3 meses que te aventaste, pues fueron así como que, ya se alivianó todo. Sí. Fondeaste, o sea, te regresaste, consumiste, pasó el tema de la convención, andabas medio pedón, o sea, empieza como a pesar ya, ¿no? Regresas y te avientas esos 8 meses. ¿Crees tú que si no hubiera estado ese factor de la chica que te decía no vayas, crees que tal vez te hubieras quedado? O sea, a lo mejor sí, a lo mejor sí. Sigo sin tocar fondo, ¿eh? En ese lapso yo no había tocado fondo, o sea, pero sí fue un factor ella para que yo me saliera, porque sí me jalaba. Yo decía, ay, ahorita es para que estuviera echando lío, ¿qué hago aquí? Entonces, dejaba de ir al grupo por irme a echar lío en esos 8 meses, y en una pelea que tuve con ella, ya me fui de nuevo, bebé. Dije, no, pues ni vale la pena estar en el grupo ni con ella. Sí, Entonces, porque ahí en cierta parte lo hacías todavía con el fin de por alguien más, ¿no? Y creo que, pues no, eso no, no ayuda de mucho, ¿verdad?
Entonces ya después de esos 8 meses te retiras de nuevo. ¿Y cuánto te avientas? Bueno, no, es más, creo que ahí la estoy matando rápido, ¿verdad? El cuánto te avientas de nuevo. Más bien, ¿cómo fue después de 8 meses? Sí, fíjate que un día me peleé con ella, me regreso y venía por todo, porque vivía para Jalisco, me regreso por el Peri y ven unos vatos pisteando y me dice, ¿qué? ¿Qué hay la cotorrear y todo? Y me tomo una New Mix, ¿verdad? Una de la de sangría. Y y ya, de ahí dije, no, ya valí madre. Sentí tenía 8 meses sin pistear, sentí la cabeza bien gacho. Me hormigueó toda la cabeza, empecé a temblar y dije, ya valieron madre mis 8 meses. El grupo, todo, ya valió madre. Y pedí otra para que tronara chido. Y ya de ahí me agarré maratón. Ya no, obvio, ya no quise regresar al grupo. Fue una emoción con esta chava que no la pude manejar y me fui a beber. Ahí es donde empieza mi fondeo, porque pues esta chava ya ahora sí ya no quiere regresar conmigo, ya nada. Empiezo a conmiserarme, empiezo ya a buscar puros lugares sórdidos, dice la literatura, puros lugares de droga, de alcohol. Ya me salgo de trabajar, ya no quiero trabajar. Oye, un paréntesis. ¿Tú qué crees que hubiera hecho la diferencia en esta relación para que Alex hubiera continuado en su proceso? ¿Qué le faltó a Alex para decir la libro? O sea, no... ¿Qué crees que hubiera sido lo mejor? ¿No haber tenido esta relación? A lo mejor haber tenido un carácter diferente para enfrentarla. O sea, ¿qué crees que hubiera ayudado a que Alex no recayera con este problema? Fíjate que el apadrinamiento, ¿ah? Porque en ese tiempo yo recuerdo que le pedí apadrinamiento a unos compañeros y como ya estaban casados me dijeron, no, es que no tengo tiempo ni nada. Entonces no, como tal no tenía un padrino que me diera esa secuencia de mi recuperación. Otra no traía servicio. O sea, de repente ayudaba con el café, pero no traía servicio. Y la tercera es que muchas cosas me las guardaba, no las compartía. Entonces yo... Como los problemas, las discusiones, cosas de esas. Sí, problemas o incluso la obsesión de beber, que realmente nunca me curé realmente lo que sentía, lo que pensaba, lo que generaba. Se hablaba de un tema y yo hablaba del tema por encimita, pero nunca me curaba de mi emoción, de qué pensaba, qué generaba, si traía problemas, no traía problemas. Y yo creo que eso es importante, o sea, el apadrinamiento formal, la curación en tribuna y el servicio de estar sirviendo dentro de la agrupación, yo creo que son las tres cosas que te van a ayudar a que te quedes en un grupo. Porque si no las tienes, pues cualquier cosita que te pase no va a haber la fuerza para mantenerte sin bebé. No, y ni la herramienta, ¿verdad? En su momento, porque el apadrinamiento, el servicio, pues no deja de ser una herramienta ya en su momento, ¿no? Y bueno, y ya regresas, empiezas, comentabas ahorita, empiezas a fondear. O sea, has comentado que en las 2 primeras recaídas decían, no había fondeado. Entonces ya en este punto, ¿cómo empieza el fondeo? ¿Hasta dónde llegó? Empiezas a frecuentar lugares ya más... Sí, ya más sórdidos, más gente Más ya más de mala muerte, ya más amigos de que ya me enfadaban los vatos que nomás pisteaban, ya nomás quería compas que se drogaran y aparte que hicieran cosas ilícitas, o sea, Puro licenciado. puro licenciado, ¿ah? Pero ¿por qué? Porque estaba huyendo pues de mi realidad, o sea, aparte ya estaba más grande y ya había entrado a la universidad, ya me había salido. Cuando me dejó ese chava me salí de la universidad, o sea, estaba estudiando, estaba trabajando. Ajá, me dediqué a tomar, realmente. Y me rompieron el corazón, ¿no?
Yo creo que como muchos doble A, que la mayoría llegamos al grupo por una mujer. A lo mejor nos vamos por una. Llegamos por una y nos vamos por otra. Probablemente. Como en tu caso, yo creo. Tal vez. Y como muchos llegamos por una y nos vamos por otra. Yo llegué por esa y me fui por esa misma. Bueno, tú no cambiaste. Sí. Pero entonces ya empiezo ahora sí a consumir más. Ahora sí 24/7. Era de que como ya no trabajaba, ya no tenía novia, ya no estudiaba. Era 24/7 estar al alcohol y la droga. Calle y pues calle todo el día. Oye, Alex, por ahí digo, a lo mejor es un poco atrevido, pero pues aquí estamos ya, entre puros compas, ustedes nos recibieron, algunos de nosotros, y en una compartidas, ¿no? Que estuviste en una situación grave, que iban por uno de tus amigos, no sé si recuerdes, y que los sentenciaron hacia a morir, ¿no? Pero a pesar de eso, pues no dejaba uno de consumir. A lo que voy, que a veces uno estando en la actividad te puedes involucrar en situaciones que puedan tentar en contra de tu vida y aún así no te frenas para nada. O sea, ¿cuál es tu punto de vista ahí o cómo te la seguías navegando en esa parte, no? Sí, no, pues cuando viví esa situación de riesgo, que ves la muerte de cerca y todo, obvio yo pensé regresar al grupo, dije, porque en ese te llega un flashback así como, te llegan todas las palabras de los compañeros que te compartían, y quédate y ahórrate de 10 a 15 años de sufrimiento, y aquí te va a ir bien, y échale ganas. En ese momento me llegaron todas las experiencias que me dieron mis amigos del grupo Rancho Nuevo, y quise llorar, lloré después, pasando ese suceso, dije voy a regresar, pero ya estaba bien engranado. O sea, la obsesión ya era más grande que cualquier situación. Sí, que aunque yo quisiera regresar al grupo ya no podía. Y eso es lo más feo. Cuando ya detectas su problema, la enfermedad, quieres regresar al grupo y ya no puedes. Por más que quieres y sabes que estás mal, la obsesión te va a ganar, te gana. Un campo de batalla se convierte. Oye, Alex, y por ejemplo, ya empiezas, después de esta segunda recaída, ya empiezas a fondear, ya lo que es el fondeo. ¿Cómo son pues me imagino que diría las borracheras, pero creo que fue como una sola, por decirlo así, ¿no? Hasta Sí. que regresas. ¿Cómo son los días previos a tu proceso ya en donde interrumpes la bebida y la droga? ¿Cómo son esos días previos? Fíjate, en ese lapso como ya estaba muy mal, varios de ahí de mi barrio, incluso mi hermano lleva un grupo y y me invitaban, vamos al grupo Tabachines. En ese lapso iba juntas al Tabachines, pero como a veces iba y salía y me drogaba o iba drogado, iba pedo, no, ya no andes viniendo aquí, cabrón, ¿eh? Y no podía, o sea, no podía quedarme. Fui contadas veces ahí al Tabachines y no la hacía. Te digo, tenía la intención, pero la obsesión la neta me ganaba. O sea, decía, ya el lunes ya, ahora sí me voy a aplicar. Y el lunes, en cuanto abría los ojos, lo primero que hacía era buscar una chora, buscar un clavito, y así, no, ya mañana, voy a ir a buscar trabajo, voy a ir a esto. Y al día siguiente, lo primero era que salía a ver quién traía un pisto, quién me ofrecía algo. Y así me llevé otro mes. Y la verdad es que fue bien difícil, como ya, o sea, decir, ya estuvo, me aventé varias fiestas, ¿sabes? La última, había ido a una fiesta al centro, eran las 6 de la mañana, venía en el tren, no me la había amanecido, ¿eh? Y me había comido unos hongos y unas pastillas. Los hongos fueron los que me hicieron regresar al grupo. Pues me tomé unos hongos, unas pastillas y andaba pisteando, ¿ah? Y los hongos me empecé a deliriar.
empecé a oír voces bien gacho, me empecé a desconectar. Y ahí fue donde me entró un miedo, pero miedo así de ese que no te puedes mover. Literal no me moví. Me bajo del tren, veo un teléfono y me entró un miedo que no me podía mover, así literal. Y no me moví de ahí del teléfono. Le marco a mi hermana, le dije, ¿sabes qué? Muchos delirios de persecución, de que me querían matar, de que ya como si ya estuviera desconectado, ¿verdad? Como si ya hubieran parado el tiempo. Yo veía que pararon el tiempo, no veía gente en la calle. O sea, era un domingo a las 7 de la mañana y haz de cuenta que no había nadie en mi alucín. Y ya pararon el tiempo, qué pedo. Y no sabía qué hacer. Ya parece Morfeo, Sí, no. Quieres. Pero eran los hongos, ya ahorita digo, no manches que eran los hongos, güey, te alucinaste. Porque los hongos son una alucinación. Y ya le hablé a mi hermana, traía 5 pesos que fueron los que me salvaron la vida. Le hablo a mi hermana, le digo, oye, ven por mí y llévame a donde tú quieras, ya quiero dejarme de drogar. Y mi hermana se empezó a reír. No, si quieres vente a la casa. Y no recuerdo si me colgó, traía otros 5 o ahí mismo le dije, no, ven por mí, porque ya no traigo dinero. Y mi hermana a las 7, 8 de la mañana fue por mí hasta el tren ligero. Me dijo, está bien, no te muevas de ahí. Y no me moví, güey, como estatua. Aunque quisieras, de cuenta como cuando te cagas, que andas en la actividad, que te cagas, no te quieres mover para que no se te escurra. Así no me movía, güey, para nada. Hasta me dijo que no me mueva. Y hasta que llegó mi hermana y nomás se me queda viendo, pues qué trae este vato, ¿ah? Y y ya me llevaron al grupo, pero no hablaba, como que me quedé ido. Esos hongos como que me dejaron del avión, me quedé ido. Llegué al grupo, a donde me llevaron, era un anexo, y no hablé, no hablaba. Y así me quedé como 2, 3 días sin hablar, o sea, muchas cosas recuerdo ya con el tiempo, ya pues vas analizando y ya te das cuenta cómo estuvo el rollo. Pero sí me tardé en bajar, pues. ¿Y cuánto tiempo te avientas en este periodo de internamiento? Yo llego en septiembre del 2009. Del 2009 llego el 13 de septiembre. Y me aventé de septiembre. Navidad me la aviento encerrado. Y ya para el 1 de enero me salí. Me salí por una morrilla que fue a buscarme allá al anexo. Y y me salí por irla a buscar. O sea, como 2, 3 meses duraste. Duré como 3 meses y algo. 3 meses. Iba a cumplir un proceso de 3 meses. Dije, pues ya cumplí los 3 meses. Ya está muy pasadito, pues ya me voy. La sugerencia es que me quedara otros 3 meses. Pero yo iba por 3 meses nomás. Entonces dije, no, ya cumplí los 3 meses, ya me voy. Me salí del anexo, pero pues ahí era un grupo. Entonces, cuando salgo, pues me dieron terapia. No, ya no va a regresar, se va a volver a ir a beber. Pero ya traía miedo de volver a beber. Entonces, al día siguiente, a la noche, yo me regresé a mi junta. Y ya de ahí para acá, del 2009, ya me agarré diario mis juntas. Y ahí pues ya cambia el proceso, ¿no? Ya cambia el proceso al estarte yendo ahí a tus juntas. ¿Cómo empieza, no? Porque es poco el tiempo, 3 meses, ¿no? O sea, de estar diario en la loquera. El tiempo es poco, pero el miedo es mucho. Porque si las pedas, yo mi última peda, digo, no manches, yo mi última peda me aventé como 1 año, 2 meses, 1 año así sin parar, ¿no? Y que llegues al grupo y ya de un día para otro ya no consumes nada, o sea, y empieza otra como locura diferente, ¿no? Pero ¿qué tal ahí te va, Alex? Sí, no, pues ahí en ese anexo, te digo que los 3 meses que estuve, bueno, el primer mes todavía traía muchos delirios,
porque yo dormía, en un cuarto dormíamos todos y daba a la calle. Entonces pasaba. No había cama propia. No, pues ahí. Fue la segunda opción. Mira, recuerdo que entré en delirios porque yo en mi casa ya no dormía en las camas ni en el cuarto, yo dormía en el sillón. Entonces ya cuando llego allá al anexo, me dan un sillón de dos personas. Me dicen, ese va a ser tu cama, el sillón. Que porque era nuevo y que me tocó el chido. Pero haz de cuenta que yo entré en delirio. Dije, no manches, otra vez sillón como en mi casa. O sea, dije, no, me volvieron a... O sea, yo, el dormir en el sillón es como el perro, que mandan a la sala. Órale. Como ese güey ya no lo quiere, ya no le den cuarto ni cama. Sáquelo al pinche... Y así duerme mi perro en la sala, en el sillón. O sea, me sentía bien deliriado. No, estos güeyes saben que me molesta dormir en el sillón y me mandan al sillón. Si yo quiero dormir en el suelo con todos. No, pues dormía en el sillón y luego los veía todos bien feos, ¿ah? Y dormía así como pegado con las nachas para el sillón, así para atrás. No me vayan a agarrar dormido, ¿eh? Y luego dormía así. Había una ventana que daba por la calle y pasaban las farolas de los policías. Sí, ya vienen por mí. No, me aventé todavía anexado, como traía las pastillas, luego traía los hongos. Me aventé como 2 días sin dormir, 3. O sea, no dormía, llegaba la noche bien paniqueado. ¿Y qué hago aquí, güey? Yo al segundo día yo quería brincarme, güey. Ya se había arrepentido. Me había arrepentido, decía, no, ya mejor bríncate. Me empezó a entrar la malilla, la obsesión de nuevo. No, vete corriendo. Me dieron unas sandalias bien feas, una más grande que la otra y una con alambre y la otra mal pegada. Y yo estaba generando en correr. Dije, pues ahorita corro, ¿ah? Para suerte que se le cae la suela, la sandalia. Dije, no, ya ni cómo correr, güey. Si corro, pues me van a atorar. Y ya me había dicho mi hermana, está bien, te vamos a dejar aquí, es puertas abiertas y todo. Te están vigilando, pero te puedes salir. Pero si te hallamos, te vamos a llevar a una granja allá en Zacatecas. Y allá no hay para dónde corras. Y dice, no, si me agarran me van a llevar a la granja. Total que no corrí nomás por eso. Nada, me la voy a aplicar aquí. Y esos 3 meses fueron bien difíciles porque pues te entras en delirios. Y luego los compartimientos de los compañeros que te empiezan a confrontar. Y luego sentimientos de culpa. Y luego ya sabes que ya no te puedes drogar. Porque, bueno, yo ya sabía que ya no me podía drogar. Decía, no, es que ya no puedo. Ya sé lo que me va a pasar. Ya sé a dónde voy. Ya la viví. Y el miedo y todo ese rollo. Entonces ya vivir el proceso ahí en seco. Estar digiriendo todo lo que te decía. ¿Y cómo es el proceso de esta aceptación, de este primer paso ya dentro del grupo, Alex? Porque, por ejemplo, yo en otras entrevistas les mencionaba que yo me la pasé un tiempo renegando de que no querer estar dentro de Alcohólicos Anónimos. Estaba, pero no quería estar. Porque pues estaba la confrontación de decir, no manches, yo estoy bien morro para estar en esta chingadera, bla, bla, bla. ¿Cómo es tu proceso de aceptación del problema y de decir, cómo llegas al punto en el que dices, güey, pues ya estás aquí, ya mejor síguele, ¿no? Sí, no, pues yo tardé ahí. Digo, me salí, era un grupo de anexo con puertas abiertas. Me salí del grupo, seguí yendo, pero la verdad es que no me derrotaba, no. 11 meses seguía curándome que no quería estar ahí. Y yo creo que con el tiempo ya, como a los 6 años, yo creo. Ya ni sabes cuándo, como dicen, se infiltra suave y gradualmente. Pero no, la verdad es que no recuerdo así fecha. Yo creo que 6 años. Sí. Pues es que también hace algo como que no sé, pues no hay como hora, no hay como fecha, no hay como día, no es algo como que de repente llega. ¿Sabes qué pasa? Que
que yo tenía 23 años ya cuando estaba ahí, que yo, yo decía, ¿a poco ya nunca voy a probar el alcohol? Me caía eso, ya nunca voy a Tan tomar. joven, Sí, la fiesta, o sea, no veía mi vida sin alcohol, se me es Navidad. bien difícil, no sé, es más como que un sueño. Que dice a veces todavía, ¿verdad? Digo, esto no será un sueño. O sea, yo pensaba que iban a llegar, es una broma, si puedes tomar. Neta, te lo juro. Sí, sí, entonces. Fíjate que yo, por ejemplo, en mi caso fue como una situación, o sea, me la pasé renegando igual que tú unos 5 o 6 años. Pero me acuerdo que hubo un día que me llegó una noticia de un cuate unos camaradas con los que yo me juntaba, que pues los desaparecieron del mapa. Y ese día lo comparto en el grupo, así como con el pesar, ¿no? De mi hermano, cabrón, ¿eh? Pero ya cuando termino, empiezo así como de, güey, pues si no estuvieras aquí, estarías ahí, cabrón, ¿no? Sí. Y esa situación de que me hubiera enterado de que los habían desaparecido del mapa, para mí fue como la gota que derramó el vaso, de decir, güey, Detonante, ¿no? ya, o sea, ya no pelees, ya irá, mejor siéntate y disfruta. Yo así lo vi en mi caso, no sé si en tu caso fue algo similar. Sí, no, pues. O sea, en ese lapso te digo que muchos compas también desaparecieron, otros se quedaron en el avión, otros en la cárcel. Y y más que nada esas experiencias sí te van como Como aclarando el asentando, ¿no? panorama y decir, pues estás en un lugar bien, o sea, no te vas a morir por dejar de beber, al contrario, vas a vivir más, va a estar más a gusto, son menos problemas. O sea, viene la otra parte de que pues ya puedes llegar a tu casa, ya no te estás escondiendo de la policía, ya empieza a trabajar, a tener tu dinerito y empieza a poner la balanza, pero sí los primeros años es la obsesión de que la mente, claro que sí te juega hace un juego la mente ahí de que siempre te va a poner trampas, de que no les hagas caso, no es cierto, te cuentan puras mentiras, aquel nomás está sacando beneficio del grupo, aquel nomás viene por aquello, o sea, la mente te engaña para buscar una justificación para volver a beber. Por eso ahí entra el padrino, cuando te empieza ya a ver qué piensas, qué sientes, o sea, y te empiezas a sondear y te empieza a decir, es que no todo lo que piensas tú, no creas que es real. O sea, la mayoría de las veces piensas puras tonterías. Muchas cosas son mentiras que tu mente las crea y otra cosa son justificaciones para irte a beber. No, y fíjate ahorita que decías de las circunstancias en el exterior, pero también es muy común en su momento ya en el interior, ya dentro del grupo también, que compañeros, yo recuerdo así a pocos meses de tener y que en el grupo llegaban por puños y veías que se iban y a veces veías hasta los estados y los veías bien a todo dar, ¿no? Y tú acá en el grupo sufriendo, pero ya después veías, recuerdo, no sé si recuerden el güey que decía que ponía una corona de muertos en la puerta de sus deudores, ¿no? De Lenny. Y después el vato, o sea, estuvo en el grupo y quiso hacer la lucha por quedarse y después pues lo tuvimos que, no bueno, ni lo encontraron, ¿no? Entonces situaciones como esas pues también como que van sentándote, pero ahorita les decía sobre el apadrinamiento, o sea, ahí, ¿tú crees que es necesario o más bien cómo se lo informaríamos a la comunidad, ¿no? Ya como Central Mexicana, porque a nosotros como Central Mexicana dentro de los grupos tradicionales nos ha sido necesario el apadrinamiento. En este caso, pues, en tu persona, ¿no? Este, o sea, ¿cómo el apadrinamiento me ha ayudado? Sí, O sea, sí, porque es desde un importante. inicio, desde un ¿Por qué ese inicio. inicio? Sí, pues es que la mente, lo que te digo, o sea, el padrino de alguna manera lo único que hace es compartirte su experiencia. Y él así como uno cuando llegó, él ya ha vivido esos procesos, ¿verdad? La obsesión,
este, el vivir un año sin drogarse, la abstinencia, cómo es. Y hasta cierto punto, no sé, ahorita que ustedes tienen 10, 15 años aquí en el grupo, quieras o no, mantenerte en el grupo, lo que decía ahorita Memo, vas viendo las experiencias de todos y empiezas a detectar la enfermedad, cómo corre. Cuando un compañero ya a su tiempo quiere beber, tú ya sabes desde antes de que él te diga que ese compañero quiere beber. Entonces el padrino te va detectando, ¿ah? Empiezas a decirle, padrino, es que me salió un trabajo y es hasta las 8:30. Voy a llegar A las 9 para pero llegar. sí llego. O voy a procurar salirme poquito antes para llegar a 8:30 y el padrino todo eso ya lo empieza a detectar. La posada de Pancho Barraza en la posada. No, es que no va a haber otra posada igual, padrino. Si no voy a esa es como me voy a perder la posada del siglo. Yo tengo que ir a esa posada porque sin mí la fiesta no va a salir y luego no va a haber otra igual. Va a estar todos. Va a estar la que me gusta. O sea, todas esas tretas que tiene un alcohólico, que ni él se da cuenta, el padrino ya se las sabe. Entonces el padrino te empieza como a quitar esas piedritas del camino. Las máscaras, ¿no? Sí. O mínimo te va avisando, mira, ahí hay una piedra para que... Es que ahí es donde juega un papel bien crucial como la parte del autoengaño, ¿no? De que, al menos en mi caso personal, yo me he detectado en todo el tiempo que tengo en el grupo que soy muy fácil de mentirme a mí mismo. O sea, ustedes, la neta, me tienen sin cuidado, pero yo mismo me cuento a veces unas mentiras y cuando llegas, güey, no mames. No, es uno bárbaro, es un actorazo. Entonces ahí es donde el padrino empieza justamente a través de su experiencia así como que a desenmascararte, oye, ¿no será esto? Y todavía te lo avientan así como a preguntas, sabiendo Sí. la respuesta, pero ¿no será por esto? No. Y bueno, ahí es donde creo que entra el papel del padrino. Sí, y fíjate, ahorita mencionabas que cuando llegaste al Rancho Nuevo y te mantuviste los 8 meses, que no serviste y no te apadrinaste, que en cierta parte pues no había como herramienta, ¿no? Entonces ya en este nuevo proceso que te empiezas a apadrinar, me imagino, comienzas a servir, después de que llega como la derrota de, ok, pues ya, aquí vamos a estar y el miedo, ¿no? Y, y ahí que empieza a cambiar en ti a la hora del servicio, o por qué, si la pregunta más bien va enfocada, ¿por qué es necesario servir para poder dejar de beber, no? Mira, el servicio nace de una necesidad. Yo cuando llego acá, ya esta última vez, yo sentía la necesidad de servir. O sea, a pesar de que no me derrotaba, era tanto el miedo que sentía que y luego llega un grupo donde todos servían y eso influye también porque tú ves a todos echándole ganas y si tú no sirves te sientes mal, dices, oye, todos están haciendo algo y yo estoy sin hacer nada en el grupo. O sea, y yo recuerdo que yo le decía a mi padrino, padrino, póngame a servir, yo aquí barro, trapeo. Como eran muchas juntas durante el día, yo también me quería fugar en el servicio. Si yo barro, yo sirvo el café. Me decía, no, siéntate, escucha la junta. Tu servicio ahorita se escucha la junta, comparte. A veces ni me subí a tribuna, nomás me escucha la junta, pero como a veces la terapia estaba fuerte, yo quería fugarme. Como que tener mi mente distraída en otras cosas. Ahorita veo que era una fuga, no era tanto ganas de querer servir. Y tu padrino te va viendo, dice, ya como que ya está aterrizando y te empiezan a dar un servicio. ¿Qué es lo que pasa? Que el servicio a mí, dice por ahí los 5 puntos básicos en trabajando con otro, que todo ese tiempo que ocupabas en cosas negativas, perdiendo el tiempo en tonterías con X o Y, a través del servicio ya lo empiezas a emplear en algo positivo que te va a ayudar a tu recuperación. Entonces a mí el servicio es lo que yo detecté, que lo que hacía
que cuando yo empezaba a generar cosas así de no ir al grupo o de estar así valiendo madres, el servicio hacía que me metiera al grupo y estar ocupado en algo positivo. Yo sabía que en ese lapso de estar sirviendo, yo no me iba a drogar. Entonces a mí el servicio en eso me ayudó. Eso me ayudó. Y más aparte, pues cuando vives un servicio te das cuenta que te sientes bien y que quieres seguirlo haciendo y que no has consumido y que te mantienes sin beber. Entonces, poco a poco me fue enganchando a mí el servicio. ¿Y cómo vives esta parte, Alex, cuando llegas, o sea, ya llegaste al grupo, te empiezas a integrar, pasas este periodo de aceptación de la enfermedad, empiezas a involucrarte en el servicio? ¿Cómo vive Alejandro la parte en la que empiezas a hacer ese análisis de tus defectos, del por qué te drogabas? Empiezas a expresar todo lo que en las otras dos ocasiones no te animaste. O sea, ¿cómo fue ese proceso? ¿De aceptar ese proceso? ¿Cómo fue el proceso del análisis de la personalidad? Ah, de la ok. catarsis? Mira, en ese grupo casi no eran temas, ¿eh? Los compartimientos eran qué siento, qué pienso y qué genero. Como mi diario vivir o mi diario morir, como dirían otros. Entonces, era mucho, a ver, me puse mal. Y el apadrinamiento era eso, a ver, ¿por qué te pusiste mal? Regrésate para atrás. Y muchas veces el padrino te regresaba a tu infancia. A ver, ¿por qué te pone mal tal compañerito? Y empezabas a analizar, es que ese compañerito se parece a mi hermano en su actitud y también es igual de manchado que mi hermano, entonces me confronta ver un compañero igual que ese vato porque es parecido a mi hermano y mi hermano era bien manchado conmigo. Entonces cúrate de tu hermano, de cuando eras chico. ¿Por qué te ponía mal tu hermano? Es que mi hermano cuando yo era chico y tenías que hacer catarsis en tribuna. Cuando yo era chico mi hermano me agarraba sopes y no me bajaba y me quitaba mi dinero y diario yo me echaban la culpa por su culpa y él se robaba las cosas y luego decían que yo me las robaba y empezar a sacar, o sea, y ver que el compañero no tenía el problema. O sea, realmente era algo en mí. Y el padrino es una guía para que te dijera, a ver, ¿por qué el día de hoy te sientes mal? ¿Ah? Regrésate desde que amaneciste, ¿cómo amaneciste? Pues hoy me levanté de buenas, me bañé, me metí a bañar, hice mi oración, pero cuando salí a la calle se me atravesó un señor y me puso mal. Y a ver, ¿por qué me puso mal el señor? Es que no quería ir a trabajar. Y la neta me dio hueva y empecé a renegar. O sea, no era el señor, es que neta no me gusta ser responsable, levantarme a trabajar, no me gusta ir por un sueldo de 1,000 varos, de 500 pesos. Bueno, entonces cúrate de que tú quisieras traer dinero. Entonces empezar a desmenuzar mi Empezaste enfermedad. como a identificar las causas, ¿no? Ya no como lo final, sino el por qué te empezaba. Ese fue como que el entre a conocer a Alejandro, ¿no? Sí, al análisis de la personalidad, más aparte el padrino te pone a leer, pues, o sea, léete el cuarto paso, o léete este tema, o empiezas a leer y lo empiezas a compaginar con las experiencias de los compañeros, y pues sí, o sea, que te dicen, pues tu problema es de emociones, o sea, es un problema más profundo de tu personalidad, de que no controlas tus emociones, de que eres una persona iracunda, chantajista, manipulador, y empiezo a analizar todas esas partes de la personalidad de un alcohólico, que no aceptas tu realidad, no aceptas quién eres, tu persona, tu físico, tu familia, tu sociedad, donde creciste, y empiezo a detectar todos esos puntos, y empieza a caer la aceptación, decir, pues sí, esta persona soy, sí es cierto, y empezarme a aceptar como soy, y ya no el vivir para los demás, sino para mí. Decir, bueno, yo siempre he querido que las demás personas me quieran, pero ni siquiera yo me quiero. O sea, ni siquiera yo me acepto y quiero que los demás me acepten. O sea, estoy mal. Entonces empecé a detectar que muchas cosas
de mis creencias yo estaba mal, a través del aparenamiento, del análisis. Y, Y por ejemplo, ¿tú crees que si alguien que está dentro del programa de recuperación omite esta parte del análisis, pueda mantenerse sin beber? sí puede, pero va a estar batallando y sufriendo mucho dentro del grupo, va a estar renegando. Yo a mí lo que me ayudó mucho que en ese grupo era mucha catarsis, o sea, era subirte a tribuna y hacer catarsis, o sea, el tema eras tú, no era ni la lujuria, ni la honestidad, ni todos los temas que conocemos que se manejan. El tema soy yo, qué pienso, qué genero y qué siento yo. Entonces eso me ayudó mucho y que tenía libertad de expresión, que podía hablar lo que yo quisiera sin meterme con los compañeros. Vas a hablar de lo tuyo, de tu enfermedad y si te pone alguien más, vas a decir por qué te pone mal ese compañero. Ah, pues me pone mal porque me da envidia, porque a él sí le va bien y porque yo quisiera que me vaya bien y no me va bien. O sea, pero siempre en primera persona, a mí, de yo. Y las personas que yo he visto que no hacen ni análisis de personalidad ni catarsis, son personas que batallan mucho, son personas que patinan dentro de su historial, están patinando y batallan mucho porque están enfocados en los demás, pero su enfermedad no se trabaja. Entonces, pues no llega una persona así no va a llegar a la aceptación, no va a llegar a la derrota. Y una persona que no tiene aceptación ni derrota, la verdad es que estás peleando con todo el mundo. Oye, Alex, y por ahí, ya después de que llega la aceptación, ¿no? Se sugiere que nos brinquemos a un segundo paso y me encanta una parte donde dice, me han convencido de que soy alcohólico y ahora me vienen con este caso, ¿no? Y llega a ser muy controversial a veces por, pues no sé, la mala información o las actitudes o incluso a veces el que creemos o tenemos creencias en religiones diferentes, pero aquí en Alcohólicos Anónimos, después de una derrota y de hecho a través de este trabajo interno contigo, se te dice que tienes que creer en algo más fuerte, ¿no? Llega a ser una confrontación para el alcohólico, los compañeros, lo hemos vivido chingo de veces, ¿no? ¿Cómo es esa experiencia para ti? Sí, no, hablando del segundo paso, fíjate que a mí me lo ponía mucho ese mi padrino, el segundo paso, ¿ah? Y cuando me tocaba coordinar, yo sabía que yo coordinaba, el tema era el segundo paso, yo sabía así. Y y yo decía, ¿por qué ya no me pone el segundo paso, ah? Del sano juicio, el sano juicio. Y te das cuenta, pues, el segundo paso habla mucho de la fe. Si te pones a ver en el segundo paso, trae la palabra fe, trae muchas veces fe. No sé cuántas veces, pero un padrino decía que 27, pero las conté no eran 27, ¿ah? Pero sí dice fe varias veces. Ni las conté bien. Y algo que he visto que una persona que no tiene fe es una persona que no está bien de la mente. O sea, las personas más locas son personas que no tienen nada de fe. O sea, y lo asocio mucho yo conmigo. Yo no creía en nada ni en nadie cuando llegué al grupo. Entonces una persona que no tiene fe es muy desafiante, es beligerante, es peleonera, siempre está en pelea, en contra de todos y de nadie. Y si tú no crees en nada ni en nadie que te vaya a ayudar, pues muy difícil que te puedas recuperar. Porque para poderte recuperar, necesitas reducir tu ego, dice el tema, para poder recibir la ayuda de alguien o de algo. Si no reduces tu ego para recibir la ayuda de alguien más, jamás te vas a poder ayudar. Porque siempre tú vas a tener la razón y no vas a creer en nadie. Entonces mi padrino me trabajó mucho en este paso de que
tienes que reducir tu ego para que puedas recibir la ayuda de alguien más. Porque si tú vas en el camino creyendo que siempre tienes la razón, pues siempre va a ser lo mismo y nunca te vas a recuperar. Entonces el alcohólico que quiera dejar de beber debe que reducir su ego para poder recibir la ayuda de Dios o de un poder superior o de otro compañero. O de la comunidad, ajá. Ahí aplica el ejemplo que dicen de cree aunque sea en la silla, cabrón, ¿verdad? Pero cree. Sí. No, y es que pone muchas herramientas el paso, ¿no? O sea, el paso para güeyes con mentes difíciles como las que le habla, pone muchas, o sea, no. Y luego algo muy castroso del de que tú estás como muy aturdido y dice que el padrino se suele reír, dice la literatura, pero cuando lo vives sí da coraje, ¿no? Porque dice, ay, vengo muy abrumado y se ríen de ti, pues, pero a final de cuentas, pues la herramienta ya está marcada ahí, ¿no? ¿Ah? Pues, era mi punto de vista. Bueno. No quería hablar. Ok. Y cuando ya haces el inventario, Alex, ay, cabrón. Cuando ya haces el inventario, te das cuenta, pues, de las personas a las que probablemente, pues, lastimaste, a lo mejor la familia, en el caso de tu mamá, tu papá, tus hermanos. ¿Cómo Alex empieza a abordar esta parte de hacer un reajuste de relaciones interpersonales? Aquí hemos tenido diferentes compañeros que nos han compartido su experiencia. Hay quienes han dicho, pues, que se acercaron, no sé, con la mamá y le pidieron disculpas. Hay quien dice que para él el decir perdóname no implica ningún esfuerzo y por lo tanto él decía que para él el hacer un reajuste de relaciones interpersonales era más bien un cambio de vida. ¿Cómo lo ve Alex y cómo lo vive? Sí, dice que después de hacer un análisis de personalidad y una catarsis, el alcohólico en mi caso, por mi forma de ver y mis conductas equivocadas, pues dañas, y se dice que se dañan las personas que más quieres o que están a tu alrededor, en este caso la familia, y son daños físicos, son daños morales, son daños económicos, y el alcohólico dice la literatura, que para que tú te mantengas sin beber y que logres una sobriedad duradera, debes que hacer un reajuste de tus relaciones interpersonales. ¿Qué pasa? Las personas que no duran en el programa son personas que no hacen ese reajuste de sus relaciones. Porque sí lo mencionas en el mismo programa. Para mantenerte sin beber y para reintegrarte a la sociedad debes que hacer un reajuste de tus relaciones. Yo en mi caso, a través del apadrinamiento, a mí los primeros años mi padrino me decía, no pidas perdón. Primero, ya en tu inventario ya viste quién, porque también nos hicieron daño, no nada más nosotros hicimos daño. Ya detectaste quién te hizo daño, ya lo perdonaste, a quién hiciste daño, ya lo detectaste. Ahora vivir el proceso de que, por ejemplo, a mí mi padrino no me dio luz verde de regresar a mi casa, a vivir con mis papás. Porque yo cuando salí del anexo me dijo mi padrino, ¿y qué vas a hacer ahora que vas a salir? No, pues yo voy a regresar a la casa de mamá, entonces ya me voy a portar bien. Y ahí pues tengo casa, comida. Me dijo, no hay luz verde que regreses a casa de tus papás. Y no, y que les voy a pedir disculpas y todo, y que me van a aceptar. Y me dijo, ¿sabes qué? Lo menos que puedas ir con tu mamá, con tu familia. Si tienes un lugar donde te vayas a vivir, vete a vivir ahí. Y vente a tus juntas, tu trabajo y grupo. Juntas, trabajo y grupo. Y así fueron los primeros años, sin pedir disculpas, sin pedir perdón, nada. Metiéndome al grupo. Con el tiempo, a través de, como dirían muchos compañeros, de ya no volverla a chingar. Dice que hay muchas veces que no puedes pedir disculpas porque pues agrandas más el problema. Siempre, si afectas a un tercero para ir a pedir disculpas, pues mejor no lo haces. Yo la verdad, lo que traté, pues,
es no regresar con mi jefa a seguirle dando problemas. Porque cuando salgo del anexo y voy a mi casa, cuando me ve mi mamá en la puerta, se da de cuenta que se le transformó la cara así de... Otra vez ya está de nuevo aquí. Entonces una forma para mí de reparar los daños y de reintegrarme en la sociedad, una, no volverme a drogar, no volverme a tomar alcohol y trabajar en mí, en mis personas y no volver a faltar al respeto a esas personas que ya lo había hecho. O sea, tratar de ser lo más íntegro posible y ser coherente con lo que pienso, digo y siento. Me llama la atención, Alex, que dices que la recomendación del padrino al principio es no acercarte con la familia, ni te pares, cabrón. ¿Cómo es tu relación con tus padres el día de hoy? Ya han pasado algunos años desde que empezaste en tu proceso de recuperación, ya hay conciencia. ¿Cómo es tu relación familiar el día de hoy? Sí, no, pues fíjate que pues ya con mis papás, con los dos me la llevo. O sea, al principio mi mamá no me podía ni ver. No me querían ni soltar llaves de la casa ni nada. Ahorita, con el tiempo, yo a los 7 años de estar en el grupo, sin que yo dijera nada, llega mi jefe y me da las llaves de la casa. Ahí te va. O sea, sin yo decir nada, las personas te ven y saben cuando estás haciendo las cosas bien y empiezan a confiar de nuevo en ti. A mí hasta los 7 años volvieron a creer en mí, o sea, que yo sintiera como que ya me aceptaban de nuevo. O sea, sí fueron un tiempo como de 7 años donde había desconfianza, temor, se va a volver a drogar, no me creían que fuera a cambiar. Y sí fue un proceso difícil, como de 7 años, donde pues no había confianza. Ya ahorita ya con mis papás ya cotorreo de todo, ya. Al contrario, tiene un problema, me hablan, oye, fíjate que aquí ocupamos que nos eche la mano. Y ya ahora sí que yo voy diario a la casa de mis jefes, llego a comer, si no los invito a comer. O sea, cosa que nunca hacía. Yo buscaba la manera de no tener relación, ajá. En vez de Sí. servirles, servirte. Servirme, sí, sí. Alex, ya estamos por concluir. Me gustaría preguntarte, a veces en las entrevistas o cuando estamos charlando, surge así como de, me hubiera gustado que me hubieran preguntado esto. ¿Hay algo que tú te quedes como con la intención de querer comunicar o compartir a quienes nos escuchan? Algo que a lo mejor no preguntamos, pero que tú crees que es importante. Sí, no, pues ojalá que la persona que tenga el sincero deseo de dejar de beber, pues que busque un grupo, que busque un padrino, porque la verdad, si no hay un padrino en tu proceso, yo he visto en base a mi experiencia, es muy difícil que dejes de beber. Entonces, que no tengan miedo, pues, a esas personas que quieren dejar de beber o de alcoholizarse, que no les dé miedo, porque la verdad es que sí da miedo dejar de beber. Y la otra es que sí cambien sus actitudes, pues, hacia la vida. Si no tienes un cambio de juicios o de actitudes, la verdad es que eso seguir bebiendo es lo mismo. Porque puedes estar en el grupo y estar con los mismos juicios o actitudes y a veces es peor que andar borracho. Entonces, qué mejor que si ya estando en el grupo buscar una nueva vida, es una nueva oportunidad para que, como dicen, volver a comenzar. Y es otro rollo, es otra vida. Y yo lo escuchaba mucho esto que anteriormente decían, que los alcohólicos tenemos la oportunidad de vivir dos vidas en una. Una la de la actividad y otra la de estar dentro de Alcohólicos Anónimos. Bueno, y ya, pues ya finalizando, pues para la audiencia aquí tenemos el claro testimonio de un compañero de nuestra comunidad que llegó a una
que empezó su actividad a temprana edad y que hoy en día vemos a muchísimos jóvenes que llegan a las agrupaciones. Digo, me incluyo entre ellos porque que empezó a temprana edad con su consumo, pero también a temprana edad se quedó en Alcohólicos Anónimos. Entonces, es el claro ejemplo de que pues esta enfermedad no distingue edades, ¿verdad? No distingue edades, ni mucho menos estados socioeconómicos, ¿verdad? Y pues les leo el enunciado. Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. El alcoholismo no es un problema de edad ni sexo, es una enfermedad que ataca indistintamente a cualquier persona. Y pues por mi parte me despido, muchas gracias, buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando. Yo soy Guillermo, gracias Vic por darnos la oportunidad. No, pues de nada, muchas gracias a Alex por darnos un espacio de su tiempo. A veces es difícil tener el tiempo para compartir, pero creo que al menos yo en lo personal me quedo satisfecho con esta entrevista porque es diferente a las que hemos escuchado. La semana pasada tuvimos aquí a Enrique. Son compañeros de servicio, pero pues una experiencia de actividad totalmente diferente. Alex vive la experiencia desde la soltería, desde la juventud. Quique pues vivió un alcoholismo ya mayor, ya con familia, entonces cambia totalmente. De hecho nos hizo falta tiempo. Alex tiene familia ya hoy en día, pero bueno pues ya es en sobriedad, vamos. Alex, muchas gracias. ¿Algo que quieras agregar ya para concluir? No, gracias a todos por escucharnos y saludos para todos. Y ya para concluir, compañeros, nada más recordarles que aquí se comparte nada más nuestro punto de vista sobre lo que vemos y conocemos de Alcohólicos Anónimos. No tenemos una verdad absoluta, simplemente compartimos nuestra experiencia con la mejor intención de que puedan a lo mejor verse reflejados y seamos el vehículo, el conducto para que alguien llegue a los grupos de Alcohólicos Anónimos. De antemano, pues muchas gracias. Mi nombre es Víctor y nos vemos en la próxima. Hasta luego.